En el retraso de los minutos, pero hubo un problema con la red, con internet, así que primero mis disculpas, pero bueno, son cosas técnicas que pasan. Muy buenas noches de nuevo con todos. Mi nombre es Diana Pajuelo Aparicio, soy ingeniera geóloga. Realicé un máster en la Universidad de Nueva Zelanda bajo el auspicio de Pronavec, que es una beca del Estado peruano, beca Presidente de la República. Agradezco esta noche a la Sociedad Geológica del Perú por permitirme mostrar mi proyecto de investigación que realicé en la zona de Puno, pero bueno, fui asesorada por profesores del país de Nueva Zelanda, de la Universidad de Auckland. Entonces el tema de hoy se llama Sistemas geotermales activos movilizando metales base a través de cuerpos mineralizados del Mioceno en Jaraña, Puno. Espero que todo esté bien, que me estén escuchando bien. Okay. Bueno, esta charla la vamos a dividir en una introducción, que son los conceptos generales. Luego nos vamos a enfocar en un caso específico, que es en la zona de Perú, Puno, en Jaraña específicamente. Vamos a hablar de la metodología que se siguió en esta zona para analizar este estudio. Vamos a hablar de los resultados que se obtuvieron, algunas discusiones, o sea, modelos conceptuales que se han podido llevar a cabo, y vamos a tener algunas conclusiones. Pero en sí, una zona geotermal, vamos a hablar cómo es abastecida. Generalmente una zona geotermal es abastecida por fuentes meteóricas. Entonces, la recarga de cualquier sistema es mediante agua meteórica, que puede ser aporte de ríos, lagunas, lagos. Generalmente atraviesan zonas permeables y se van infiltrando. Existen zonas de napas freáticas, que pueden ver aquí ese nivel de agua, pero generalmente cuando estas Bueno, creo que se ve en internet, pero creo que todo está bien. Bueno, por cada profundidad, o sea, por cada kilómetro de profundidad, la temperatura va a ir ascendiendo entre 25 a 30 kilómetros. Entonces, estas aguas se van a infiltrar mediante fallas profundas y van a salir a superficie mediante también otras fallas y otros horizontes. Y vamos a poder ver en superficie, pues, la temperatura del agua, pero con diferentes rangos de temperatura, ¿no? No van a ser una temperatura al medio ambiente. Una zona geotermal en sí se caracteriza por el aporte meteórico del agua, se infiltra, pero si tenemos una fuente de calor, una zona de anomalía de temperatura, que generalmente es una cámara magmática, un cuerpo magmático que se encuentra a profundidad, entonces estas aguas van a verse incrementadas sus temperaturas de una manera muy elevada, puesto que tenemos una fuente de calor en esa parte inferior.
Entonces va a volver a salir hasta la superficie mediante manifestaciones superficiales, manifestaciones termales. En sí, tenemos un aporte meteórico, atraviesa sistemas profundos, los cuales en profundidad pueden estar ocurriendo muchas cosas, o sea, debajo de la corteza terrestre. Esto es, pueden haber cuerpos magmáticos, pueden haber zonas de brechas. Entonces, es donde esta agua meteórica va a sufrir alteraciones químicas debido a las condiciones termodinámicas que se encuentran alrededor de ese sistema. Y esto es, estas aguas meteóricas se van a juntar con aguas magmáticas. Entonces, esta agua que va a salir a superficie va a tener otra temperatura, otro comportamiento químico y de una... Buenas. Sí. Bueno, espero que disculpen, son problemas del internet, pero creo que ahora sí pueden ver la presentación. ¿No es así? Ok, por la interrupción. Pues como le decía, estas fuentes meteóricas van a atravesar Bueno, entonces estas fuentes de agua meteórica y de agua magmática pues van a llegar hasta la superficie. Van a llegar hasta la superficie, pero van a llegar a la superficie como fuentes termales, como las pueden ver aquí, y también van a haber precipitaciones a su alrededor, precipitaciones rojas y amarillas, como pueden ver aquí. En sí, estas manifestaciones superficiales, si es que ponemos como ejemplo un ejemplo esquemático a un volcán, pues los tipos de aguas o los tipos de fuentes termales van a ir variando de acuerdo a su cercanía a la fuente magmática.
Por ejemplo, si se encuentra más cerca a la fuente magmática, las aguas van a ser más de tipo ácida. Si existe una migración lateral de esta agua y se encuentra ligeramente mucho más lejos de una fuente magmática, pues las aguas van a ser de tipo más clorurada. Se dice que las aguas carbonatadas son las aguas que se encuentran en zonas muy distales a la fuente magmática. Pero también estas fuentes termales, como llegan a superficie luego de haber transcurrido medios muy diversos dependiendo del estén, mucha información, o sea, muchos elementos están siendo llevados con ellos, pues van a existir precipitaciones sedimentarias. A estos tipos de precipitaciones también van a ser variados, así como les mencioné en la variedad de estas fuentes termales. Estas precipitaciones sedimentarias van a ser un registro geológico, es decir, van a ser unas huellas hidrotermales. ¿Por qué es importante su estudio? En sí, la morfología nos permite identificar la cercanía a feeders o zonas de surgencias, como lo pueden ver en este gráfico. Específicamente los llamados sinter están asociados a los depósitos epitermales de baja sulfuración, y también encontrar estos sinters nos da una idea de una zona geotermal que presenta una alta entalpía, lo cual puede ser usada para generación de electricidad. Estas precipitaciones o hot spring deposits presentan registro también contienen microorganismos porque los atrapan cuando se van depositando. Y bueno, estos microorganismos generalmente viven en ambientes de alta temperatura. En sí, estos depósitos preservan información existentes en la corteza terrestre. Como les dije, ellos han llevado toda la información que se encontraba debajo de la tierra hacia la superficie. Y es la huella de estos depósitos. La huella de estos depósitos permite saber la existencia de antiguas fuentes termales. Por ejemplo, aquí tenemos un afloramiento tabular, los cuales son sinters, pero ya no existen las fuentes termales, pero es un registro, una huella de que existió una vez esas fuentes termales. Entonces, si volvemos al modelo esquemático del volcán, los sinters, que generalmente tienen esta forma y están compuestos de ópalo A, se encuentran a partir de la precipitación de fuentes termales de aguas cloruradas. Los travertinos, que generalmente están compuestos de calcita o aragonito o a veces ambos, generalmente derivan de aguas carbonatadas. Pero aparte de estos tipos de sinters que son, bueno, esos tipos de hot spring deposits, que son los dos tipos más comunes y que a partir de aquí nace la clasificación, también hay otros tipos de hot spring deposits, pero dependiendo de la saturación que pueda tener esta fuente termal. Esto es, si tenemos una mezcla de agua clorurada y carbonatada, pues va a haber una mezcla de ambos. Entonces se le llama como un sinter carbonatado o un sinter travertino, un depósito sinter travertino. Si existe una saturación en la fuente termal de hierro más 2, entonces cuando precipite va a ser un hierro más 3. Esto se le conoce como la presencia de la ferrihidrita. Se les conoce como depósitos de hierro, ricos en hierro, los cuales pueden ser divididos dependiendo si presentan sílice o calcio, ¿no? Va a ser conocido como depósitos de sinter hierro o de travertino con hierro. Si estas fuentes termales tienen saturación en calcio y en sulfatos, pues van a aparecer los depósitos de yeso. Si presentan saturación en manganeso, que generalmente se dan en áreas someras, en los bordes de las piscinas generalmente, pues aparecen los depósitos de manganeso. ¿Qué características presentan estos hot spring deposits o las precipitaciones? Pues este tipo de depósitos sedimentarios. Pues en sí, esta variedad de colores que pueden ver ustedes aquí se debe a la variedad de presencia de elementos químicos que han ido depositando conforme se ha ido dando este proceso.
También pueden tener capas paralelas o ondulantes, y esto se va a deber a las condiciones del fluido, si ha sido agitado, ha tenido mayor velocidad o ha tenido un ambiente calmado. Las morfologías, como pueden ver aquí, pues va a depender bastante de las variaciones hidrodinámicas que presente el sistema. También las morfologías se pueden dar debido a la presencia de microorganismos. Esto es, en ambientes carbonatados, generalmente se pueden dar laminaciones convexas y que crecen unas encima de otras. Entonces la influencia puede estar habilitada o no por los microorganismos, pero en sí los microorganismos, como desarrollan actividades metabólicas conocidas como EPS, entonces inducen a la nucleación de cationes, lo cual hace mantener una supersaturación. Y es así que genera la precipitación autigénica. Esto es decir, que permite la cristalización a partir de esos cationes que han ido capturando. En un ambiente termal, de fuentes termales, generalmente se pueden ver algas flotando, ya sean de color verde, rojo, anaranjado, pues esto se va a deber debido a la temperatura. Mientras presenta estos colores más verdes que pueden ver aquí, es debido a que el agua es un poco más fría. Pero estas algas flotando encima del agua representan a la presencia de los microorganismos, y estas mantas se les conoce como microbial mats. Cuando una muestra presenta estos filamentos, generalmente a temperaturas muy altas, se le conoce como cianobacterias, como pueden ver aquí en estos tubitos. Y estas formas de aquí corresponden a las diatomeas, que generalmente existen a temperaturas entre 30 a 40 grados en áreas superficiales. Pero también no se puede descartar que las diatomeas también pueden presentar morfologías como filamentos. En sí, el mayor estudio se ha realizado en sinters. Como pueden ver aquí, se han identificado sinters desde la edad del Devónico hasta edad reciente. Estos sinters generalmente contienen concentraciones de oro y plata en diversas partes del mundo. Y también pueden contener elementos de cobre, plomo, zinc, o sea, elementos preciosos y metales preciosos y metales base. Generalmente, como en la zona del Tatio de Chile, estos elementos preciosos están asociados a altos contenidos de arsénico y alto contenido de hierro. También se han realizado estudios en travertinos, en los cuales también se han encontrado presencia de metales base, como cobre, plomo y zinc. Esto en Grecia y en la isla Salomón, los cuales, en el caso de Grecia, está asociado a altos niveles de arsénico y altos niveles de hierro. Vamos a ver un caso específico que es en Perú, en la parte de Puno. El Perú presenta una zona volcánica, la cual se encuentra en la zona sur del Perú. Según el mapa geotérmico del Perú, la zona que se ha estudiado, que es Jaraña, que pertenece al conjunto de fuentes termales, una zona geotermal que corresponde a Pinaya, se encuentra en la zona 5, que es el bloque 5 Cusco-Puno, que está al costado del arco volcánico. Las fuentes termales, ya que la mayoría de ellas se encuentran en zonas andinas, sobreviven a depósitos epitermales, porfiríticos, etc. Como pueden ver aquí en este mapa metalogenético, el área de estudio se encuentra sobre la franja metalogenética de cobre molibdeno, de pórfido scar
y de depósitos de cobre, oro, hierro asociado con rocas intrusivas del Eoceno-Oligoceno. Jaraña, como pueden ver, se encuentra en este recuadro, o sea, las fuentes termales se encuentran en esta quebrada, y esta zona tiene una morfología de un volcán antiguo, o sea, una forma circular. Estas rocas que pueden ver aquí son lavas andesíticas del Mioceno, edad aproximadamente 19 años. De acuerdo a la geología regional, la falla Cusco-Lagunillas-Mañazo exhuma rocas del Cretácico, que son las areniscas de la formación Gualguani, calizas de la formación Arcurquina, las capas rojas, que son conglomerados en matriz calcárea del grupo Puno, y secuencias volcánicas como lava, secuencias piroclásticas del grupo Tacasa, Palca, Maure y Sillapaca. A ver, pues es en esta zona intermedia o en esta zona de quebrada donde las rocas presentan bastante alteración y argílica avanzada y se encuentran las rocas silicificadas. Aquí en medio se encuentra un domo resurgente de composición andesítica, y es en estas zonas donde se han realizado perforaciones de taladros. Según Valdivieso, en el 2015 se han reportado minerales de pirita, rutina, pirita, enargita, luzonita, cobre y cobre. Esta es la zona de Jaraña, esa es la zona de quebrada, como la que veíamos anteriormente, donde afloran estas fuentes termales. Como pueden ver, hay superficies blancas, medias rojizas, pichu, ¿no?, en esta zona. Las fuentes termales presentan un pH entre 6 a 6.7, o sea, un pH neutro. La temperatura es entre 55 a 74 grados. Las aguas son cloradas y ácido sulfatadas, y se estima que el reservorio en profundidad pueda tener una temperatura de 140 grados. Las precipitaciones de colores rojas y blancas que pueden ver aquí, según estudios anteriores, contienen minerales de halita, calcita, yeso y otros minerales enriquecidos en plata, cobre, plomo, arsénico, estaño y hierro. Estas son imágenes más detalladas de la zona, en la cual se puede ver una piscina termal, la cual tiene aproximadamente 5 metros de diámetro. Y también se encuentran estas secuencias blancas, que generalmente se encuentran encima del nivel de agua que pueda estar emitiendo la zona. Y estas coloraciones rojas, anaranjadas, hasta de colores negras, se encuentran debajo del nivel del agua, del nivel superficial del agua. Entonces la pregunta era, ¿es en realidad que los sistemas geotermales activos podrían movilizar metales cuando están en zonas mineralizadas? Pues para esto se decidió estudiar estos hot spring deposits, o sea, las precipitaciones que están alrededor de estas fuentes termales. Para esto se siguió la siguiente metodología: una descripción macroscópica, difracción de rayos X, microscopía óptica, microscopio electrónico de barrido, catodoluminiscencia, digestión ácida de 4 ácidos y ablación láser, que les voy a detallar ahora. Primero se tuvo que limpiar y ordenar todas las muestras que se recopilaron en campo para poder ser fotografiadas, y luego describir su morfología que se podría tener. Esto se realizó en 32 muestras. Luego, de estas muestras se podía tener, y se llegaron a recolectar 58 muestras, se pusieron en vidrio con acetona para ser utilizadas en la difracción de rayos X. Se usó como
muestra estándar a una muestra de sílice para tomarla como referencia. Y 7 muestras contaron con análisis repetidos como parte de un control de calidad. Luego, los resultados fueron analizados en el software HighScore Plus, en el cual, como pueden ver, se trató de identificar los picos, los contenidos más altos que coincidieran con la base de datos que tenía el programa. Por ejemplo, en rojo pueden ver un análisis que es parte de una muestra que yo llevé, y en azul, las líneas azules son partes del mineral registro del propio software. Entonces, si coincide esos picos que tiene el software con la muestra que yo tengo, pues puedo identificar qué mineral es, ¿no? En este caso era de una calcito. Este espectro corresponde a una calcito. Luego, en base a 17 muestras representativas, las mejores de todo el conjunto de muestras que pude llevar, se decidió hacer secciones delgadas para verlas al microscopio Nikon. Pero debido a la fragilidad, a la fácil solubilidad de estas muestras, fue muy difícil trabajarlas como podríamos trabajar en cualquier roca. Bueno, estas muestras son muy solubles con el agua y es por eso que se deshacían muy fácilmente. Es por eso que se decidió impregnarlas con un pegamento, cortarlas longitudinalmente para poder ver qué es lo que tenían ahí en medio y pegarlas en la anilla. Aún así, al realizar el pulido, de todas maneras algunas partes podrían ser desprendidas, pero aún así se pudo lograr el objetivo de poder analizar qué elementos tenía Buenas. Buenas, espero que sigan ahí. Voy a compartir de nuevo. Buenas. Bueno, esto.
Disculpen de nuevo el traspase, son problemas técnicos, son problemas del internet para ser específicos. Así que tengan un poquito de paciencia, suele pasar. Pero como les decía, con este método del microscopio electrónico de barrido se pudo ver a mucho más detalle. Lo que se hizo fue colocar partes mínimas de la muestra en pins, cubrirlas doblemente en platino en esta máquina al vacío y así poder analizar la muestra. Y también se pudo obtener la composición química o identificar los elementos, ¿no?, que se pudiera encontrar en ciertas zonas. Eso sí, la composición química siempre es bueno realizarla en superficies planas. Luego también se utiliza el método de catodoluminiscencia, que en sí corresponde simplemente a un microscopio y podría insertar una platina y utilizar la misma sección delgada que se pretendía ver aquí. Los niveles carbonatados. Generalmente la catodoluminiscencia sirve para ver las secuencias carbonatadas o silicificadas. En este caso fue más usada para secuencias carbonatadas. Si bien tenemos una muestra en la cual todo es carbonatado, pues es necesario ver las concentraciones de hierro o qué otras concentraciones podría tener la muestra. Por ejemplo, de acuerdo a la luminiscencia que pueda tener esta muestra, que puede de electrones, sí. Disculpan mucho por el inconveniente, es el internet, en serio. Disculpen por el inconveniente, suele pasar en esta época de cuarentena. Y no me había pasado antes, pero bueno. Como les estaba diciendo, en el método de la catodoluminiscencia, en sí, lo que se quiere ver, pero eso es lo que se pretende ver.
de hierro o de manganeso. Luego, en el análisis químico se utilizó la digestión ácida en 4 elementos y fue utilizada analizando con ICP-AES, PMS, en el cual se extrajeron 2 gramos de cada nivel operativo y 2 elementos de tierras raras con sus respectivos. En el láser abrasión en sí se utilizó una onda, un rayo de 7 joules con centímetros cuadrados con un diámetro de 75 micrómetros, en el cual se extrae la primera parte y luego se extrae la concentración de elementos que pueda contener. Toda esta data fue normalizada utilizando el calcio y también según la base de datos del GeoRem. Según la base de datos del GeoRem. Y a su vez todos los análisis químicos fue normalizado a la corteza terrestre superior. En sí, ¿qué resultados obtuvimos? ¿Qué resultados se obtuvo? Se presentan en sí las muestras, todas las muestras presentan nódulos elongados, a la base siempre hay laminaciones ondulantes y paralelas. Son construidos por laminaciones convexas, como las pueden ver aquí, y tienen formas dendriformes o de determinaciones redondeadas. Las laminaciones presentan diversidad de color, generalmente, como pueden ver aquí. En sí, estas muestras, según el resultado de rayos X, presentan calcita, yeso, óxidos de hierro, y en menor proporción presentaron óxidos de manganeso, halita, freibergita, colusita, magnesita y proustita. Pero ¿quiénes contenían esto? En sí, estas muestras de color blanco que se encuentran en la superficie de manera de costras son las que presentan mayor cantidad de yeso y calcita, y en menor proporción presentan halita, colusita y freibergita. Los colores anaranjados y rojizos generalmente están compuestos por calcita y hematita y goetita, y otros minerales como magnesio ferrita, ilmenita, magnetita y franklinita, pero en una menor cantidad. Las partes oscuras, las tierras oscuras, están compuestas mayormente de calcita y en menor proporción bunsenita y henritermierita, que son minerales de manganeso, que contienen manganeso. ¿Qué microtexturas se encontraron? Esos materiales blancos o costras blancas encima de la superficie del agua generalmente contienen cristales o maclas de yeso y crecen de manera rítmica una con otra. Estos cristales de yeso están acompañados por esférulas de calcita, generalmente que rellenan los intersticios entre uno u otro nivel. También se encontraron diatomeas, las cuales se encuentran alterando de cierta manera la superficie de los cristales. También se encontraron, raro, pero se encontraron en una que otra muestra, no es muy frecuente, se encontraron minerales opacos de cobre. Las muestras estas de colores anaranjados, de colores rojizos, pues generalmente presentan cristales de calcita. También se encontraron pequeños fragmentos de roca y en toda la masa de calcita se encontraron pequeñas placas brillantes. También se encontraron en toda esta masa también se encontraron diseminación de minerales opacos, dentro de los cuales en toda la masa de calcita
se encuentra óxido de hierro, un cristal de óxido y minerales. Se pueden ver cristalizados en forma de racimos de uvas. Bueno, si se vuelve a ir el audio o la imagen. Bueno, estas muestras que presentan así colores negros, si le hacemos un corte longitudinal, pues presentan estas formas circulares de colores blancos y negros. En sí, estos colores blancos corresponden a cristales de calcita, los cuales son rellenados por masas de manganeso. En sí, estas calcitas crecen alrededor de un filamento y estas capas de manganeso pueden enterrar a las diatomeas. Las diatomeas también pueden cristalizar a lo largo de los cristales de las calcitas y se pueden acomodar en sus bordes. Los resultados respecto a la catoluminiscencia para ver la precipitación de los carbonatos no se pudo ver en ese tipo de muestras, ya que en su mayoría contienen mayormente yeso. Así que no se identificó una luminiscencia característica de los carbonatos, pero sí en este tipo de muestras en el cual podemos ver una secuencia rítmica que varía de colores oscuros a colores claros, finalmente de colores oscuros a claros, colores oscuros a claros, mostrando las concentraciones y variaciones entre hierro y manganeso, hierro-manganeso. También estas zonas circulares corresponden a zonas de disolución, que muchas veces han sido rellenadas por procesos posteriores de calcitas mayormente, de calcitas mayormente con contenido alto de manganeso. Luego, este tipo de muestras también contiene contenido de calcio, pero las cristalizaciones más se dan hacia los bordes y en las zonas medias más se encuentran los fragmentos de calcitas. No se encuentran netamente los cristales, sino están fragmentados. Respecto a la composición química, este tipo de muestras blancas que se encuentran en superficie mayormente contienen un alto contenido en weight percentage de calcio y de sílice. Este tipo de muestras más negros, más oscuros, pues en su mayoría contienen alto contenido de calcio, pero también pueden contener en su mayoría las muestras alto contenido de hierro, sílice y manganeso. La cuestión fue con este tipo de muestras rojas y anaranjadas, que en su mayoría tienen todas las muestras alto contenido de calcio y de hierro, pero también se encontró un alto contenido de sílice y de arsénico, mayor a un WT. En cantidades traza también se encontró que tenía una considerable concentración de tierras raras, que se encuentran aquí en medio, pero también anomalías en cesio, bario, uranio, molibdeno, wolframio, talio, antimonio, cadmio, pero también en elementos base como cobre, zinc y plomo. Lo que sí se encontró una muy baja concentración de plata. Ahora, los diferentes niveles que presentan estas tierras anaranjadas, estas precipitaciones anaranjadas, o rojizas, pues no solamente son anaranjadas y rojizas, también tienen intercalaciones de otros colores, que son blancas, rojizas. En sí, se encontró que esos niveles de intercalaciones, que son mayormente blancos, tienen un alto contenido de sílice. Y bueno, y los niveles rojizos pues tienen un alto contenido de hierro. Lo que se pudo observar también es que este tipo de muestras concentra mayormente un alto contenido de cobre. Por contrario, cuando hay un alto contenido de hierro, pues hay mayor cantidad y concentración de plomo y de zinc, lo cual es acompañado con muy altos contenidos de arsénico, lo cual no
con las muestras que presentan esta variación con el sílice, con la sílice. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Con lo que podemos ver con los resultados es que las muestras de hot spring deposits en la zona de Jaraña, pues contienen como la zona de Grecia. Esta zona también presenta alto contenido de cobre, plomo y de zinc, y un alto contenido de arsénico y también de hierro. También esto sucede en travertinos y según este autor, en Grecia está asociado a un sistema hidrotermal activo en profundidad, a pesar de que son travertinos y no están asociados a cinders. Bueno, también nosotros entonces podríamos agregar un caso comparable al de Grecia, en el cual también presentamos depósitos de hierro, el cual contienen un alto contenido de arsénico y de hierro, obviamente, con contenido de cobre, plomo y zinc. Pero, ¿qué está pasando en esta zona? En sí, en nuestra zona tenemos, en la zona de Jaraña, tenemos las rocas caja, que están constituidas mayormente por calcio, hierro y sílice. Y bueno, también según estudios, según Valdivieso, en el 2015 se han encontrado minerales con alto contenido de cobre, arsénico, hierro. Bueno, las rocas circundantes, que son andesitas, tienen calcio, sodio, los cuales pueden estar siendo removidos naturalmente. Pero el alto contenido, la alta temperatura que se encuentra en profundidad puede estar llevando esta información hasta superficie. Y debido a que en superficie también hemos encontrado estos niveles silicatados, eso quiere decir que existe un ligero aporte magmático en profundidad, lo cual puede estar en mínimas cantidades y en superficie puede estar mezclándose con agua superficial y tal vez por eso que se encuentre la mayor cantidad de carbonatos. Pero esta mínima presencia de sílice puede indicar la presencia de un aporte magmático en profundidad. Entonces, este cambio termodinámico que existe en esta zona ayuda a remover la información que está a profundidad y llevar esa información a superficie. Entonces, es por eso que en la zona de Jaraña se han identificado 3 principales depósitos: de yeso, de manganeso y de hierro travertino. Contienen elementos de altas concentraciones de calcio, de sílice y sulfatos, ¿no? Los de manganeso contienen alto contenido de calcio, hierro, manganeso y carbonato. Y los depósitos de hierro contienen hierro, calcio, arsénico, sílice y carbonatos, ¿no? Que son los que mayormente almacenan esta información de los elementos metálicos de las rocas circundantes. Entonces, conclusiones. La zona geotermal de Jaraña presenta 3 tipos de hot spring deposits: yeso de travertino con manganeso, depósitos de travertino con hierro. La morfología, concentración y nucleación de estos minerales puede estar influenciada por los microorganismos, como las diatomeas, como las que hemos visto anteriormente. Las muestras contienen concentraciones mayor a un WT de calcio, hierro y sílice. Hay precipitados con alto contenido de hierro que contienen abundante sílice y arsénico. La alta concentración de sílice favorece la concentración de cobre. La alta concentración de hierro favorece la concentración de plomo y zinc. La alta concentración de hierro y baja de sílice favorece la concentración de arsénico. Entonces, decidí dividirlo con un siguiente punto, otras conclusiones: que la presencia de hierro, arsénico y cobre representa el aporte de cuerpos mineralizados. La presencia de estas capas de sílice pues nos podría estar indicando la presencia de una fuente de calor a profundidad.
Y también esta presencia de zinc y de plomo que está concentrando los depósitos de hierro, que no han sido encontradas las perforaciones, porque en las perforaciones se han obtenido minerales de cobre, no de zinc y de plomo. Entonces, esto puede indicar que hay cuerpos mineralizados a profundidad, o que estas aguas de tipo ligeramente cloruradas que están subiendo hacia la superficie puedan estar arrastrando esta información de alguna parte, ¿no? Generalmente a profundidad. Bueno, agradecimientos a mis asesores, a la Universidad de Auckland, a Pronavec por el auspicio. Un agradecimiento especial a Ana Cecilia Anastasio, porque fue ella quien me ayudó a recolectar las muestras en Jaraña, en Puno. Bueno, gracias Elizabeth, el ingeniero Javier, Miriam, el ingeniero Ítalo, Sandra, Indira, Claudia, en fin, muchas personas que colaboraron en este proceso y, por supuesto, mi familia también. Bueno, si tienen preguntas, estoy todo oídos. Ojalá que no se vaya el internet. O, bueno, pueden escribirme también a mi correo.